Hola, buenas tardes a todos y todas y todes. Bienvenidos a este Focus Group de Dromolab. Si les parece bien, esperamos 2 minutitos más a ver si se conecta un poquito más de gente y arrancamos. Bueno, ahora sí, muchas gracias a los que llegaron puntuales y por inscribirse a este Focus Group. Es la primera vez desde Dromómanos que hacemos un evento de este tipo. Estamos por lanzar para 2026 una campaña sobre drogas y reducción de daños y queremos intentar ver cuál sería el recibimiento de distintos públicos antes de y para poder hacer cambios y adecuaciones sobre el tema, ya que es un tema muy delicado y controversial en general en México y en toda la región. Veo que hay gente de Ecuador, en general en la lista de registro teníamos personas de toda la región. Esta campaña de momento se va a centrar específicamente en México, pero bueno, igual todos sus comentarios y aportaciones nos van a servir mucho. Vamos a ver cómo se va dando la dinámica. Había más de 60 registros, pero bueno, siempre la gente llega menos, igual se compartirá la grabación. Algo importante que queremos es que se los voy a compartir de una vez antes de empezar. Es un link para que una vez que les presentemos la campaña puedan opinar y decirnos qué les parece, ¿no? Si da tiempo, la idea es que no nos pasemos más de una hora. Si da tiempo, les pediremos que pongan sus comentarios en el chat o que tomen la voz, ya que somos poquitos. Pero igualmente, si pudieran ayudarnos a llenar esta encuesta que está en el chat, nos va a ayudar muchísimo. Igual en un momento, después de hecha la presentación, se las voy a ir mostrando. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse y por estar aquí.
Voy a empezar presentándome, que ni me presenté. Yo soy Alejandra Sánchez, soy directora de Dromómanos. Somos una productora de proyectos periodísticos en América Latina y dentro de Dromómanos tenemos varias áreas. Una de estas es Dromolab, que es un área de servicios de comunicación y campañas de impacto y comunicación estratégica en general, especializada en sociedad civil y academia y empresas que tengan responsabilidad social. Lo que ayudamos es a convertir ideas, temas, informes en historias emocionantes que conecten con audiencias y con públicos objetivos. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que hacemos desde aquí. Este proyecto surgió, nosotros somos periodistas y Dromolab surgió en 2018 cuando estábamos recorriendo los 7 países más violentos de Latinoamérica y conocimos muchas organizaciones, y académicos y demás que tenían grandes investigaciones, grandes temas, ¿no? Pero que a veces no estaban logrando comunicar bien. Entonces, vimos que era un área de oportunidad también para ayudar a otros a comunicar mejor sus causas y a conectar. Hemos trabajado con organizaciones como Amnistía Internacional, Cruz Roja, Artegios, productoras de cine como Artegios, ¿no? Vamos ahí cambiando, pero pues lo que nos basamos es siempre en periodismo bueno, esta es nuestra agenda, ahora esta es nuestra agenda en general, son temas sociales. José Luis Pardo y yo, que somos los fundadores de Dromómanos, nos hemos especializado en la investigación de violencia, narcotráfico y política de drogas, y bueno, de ahí que surja la idea de esta campaña. El método de Dromolab con el que trabajamos siempre es a partir del periodismo, que es la investigación en terreno, después la forma de hacer contenido, de storytelling, ¿no? De hacer contenido de muy buena calidad en todos los formatos, en cualquier formato. Puede ser texto, puede ser video, puede ser audio, ¿no? Y luego tenemos más de 60 aliados de medios en toda la región, más de 100 colaboradores, hacemos estrategias multiplataforma de distribución para que los mensajes lleguen a la audiencia adecuada y para que las historias no se mueran, finalmente buscamos aliados, ¿no? Organizaciones, académicos, gente que trabaje los temas que comunicamos y que pueda replicarlos y darles otra vida más allá de solo publicaciones. Este es el tipo de servicios que damos. Y bueno, aquí entrando en materia un poco, esta es la primera vez que hacemos un focus group y agradezco muchísimo el interés. Veo que hay gente de todo tipo, tenemos desde psicólogos a gente que sí tiene, que sí ha trabajado en temas de drogas, gente que está en sociedad civil o no, alguno que otro periodista, pero nos interesa mucho pues ver la recepción porque pues como sabemos, sobre todo en México, que estamos por cumplir el próximo año 20 años de guerra contra contra las drogas, contra el crimen organizado, pues esto ha traído políticas de mano dura y, digamos, distintos efectos y violaciones de derechos humanos, pues que son graves y que hay que considerar, además de que hemos durante muchos años consumido narrativas prohibicionistas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Que vienen de Nixon, que vienen de Ronald Reagan y demás, que nos han que sin darnos cuenta de alguna manera han impactado en todo lo que creemos y percibimos sobre drogas. Entonces, digamos, Regúlate, que ahora entraremos en materia, también está aquí Paula Rodríguez de Instituto RIA, que viene también, es una aliada y es una experta en el tema y nos va a explicar un poco más también qué son las políticas de prohibición y cuáles son las políticas de reducción de daños, que son alternativas, digamos, a las políticas prohibicionistas que tienen la mayor parte de nuestros países y que, pues, realmente hasta hoy podríamos decir que han dejado más daño, ¿no? La política de prohibición que empieza en los 50, bueno, empieza más anteriormente, pero digamos la narrativa, cuando Richard Nixon declara las drogas como el enemigo público número uno de Estados Unidos, pues a partir de eso se ha creado la historia contemporánea que vivimos y que desgraciadamente no ha traído, digamos, ni menos consumidores, ni más seguridad, ¿no? Sino todo lo contrario. De hecho, acaba de salir el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas y vemos que hay más consumidores, hay más incautaciones, ¿no? Entonces, Regúlate parte desde la idea de que un país sin drogas no es posible y que esta historia de prohibición nos ha traído mucho daño. Entonces, ¿cómo se puede vivir en un México con drogas?
tomando en cuenta que la utopía que las autoridades de distintos gobiernos de distintos países, o sea, no es nada personal contra nadie, por así decir, nos ha planteado ideas que no necesariamente eh, están basadas en evidencia, ¿no? Si ustedes ya nos lo podrán comentar en la encuesta, pueden ir revisando el cuestionario, pero digamos más o menos estas son las ideas que tenemos sobre las drogas y sobre las políticas alrededor de ellas, ¿no? O sea, si una persona se droga es cómplice del narco, que la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas, que si se regula la marihuana, ¿qué va a pasar después? La cocaína, ¿no? Que los adictos no se merecen nada, que el tema del fentanilo, que es hoy en día pues el nuestro, digamos, ¿no? El que está, el más contemporáneo, digamos, que está afectando tanto a Estados Unidos como empieza a tener presencia en México, pero que también es una droga, o el problema de fentanilo es una droga producto de la propia prohibición en Estados Unidos, ¿no? Es un problema que crean las farmacéuticas. Que crean las farmacéuticas al permitir una droga como oxycodone, que generó una gran adicción, que era un tratamiento para el dolor, y que esto a su vez generó una adicción por los opiáceos y un mercado completamente desregulado. Pero al mismo tiempo, el fentanilo se usa en la industria médica como un anestésico y que es necesario, digamos, para un montón de procedimientos médicos. Entonces, lo que hemos detectado antes de iniciar esta campaña y con nuestro trabajo de campo desde hace muchos años es que el tema de drogas en particular, muchos temas, ¿no? El feminismo, lo que quieran, todos tienen, pero en el tema de drogas y de seguridad se ha creado como una especie de narrativa mística, ¿no? Como creada por estas políticas y campañas de comunicación muy potentes, ¿no? Como esta de Just Say No, de Nancy Reagan, bueno, de Ronald Reagan, que representó bastante a su esposa en los 70s, y que justo era solo di no. Eso es lo único, aléjate de las drogas son malas, ¿no? Y eso ha generado lo que hoy creemos de una u otra manera nosotros, ¿no? Quienes obviamente trabajan el tema mucho menos, pero todos hemos pasado por esta ruptura de estigmas y de creencias alrededor de las drogas, porque, digamos, todos estos prejuicios o ideas que existen no necesariamente están basadas en evidencia ni en la realidad, ¿no? O sea, ya lo veremos más adelante y creo que también ahí Paul podrá explayarse mucho. Instituto RIA está haciendo un fantástico trabajo de campo en México con el chequeo de sustancias, con la pedagogía sobre reducción de daños y en realidad pues su misión, como la de muchas organizaciones que participaron aliadas en esta campaña, es el cambio de las políticas de drogas hacia la reducción de daños que ponen este planteamiento de buscar políticas que vayan más hacia los derechos humanos, ¿no? A la salud y no necesariamente enfoques punitivos y de seguridad que no resuelven la situación y que generan otro tipo de problemas. En México, justo este tipo de campañas o narrativa han empezado para quienes, no, para los contemporáneos y los mexicanos, digamos, no sé si se acuerdan del Vive sin drogas, el clásico que era que era una florecita que le iba pegando a un chico que parecía que estaba enmarihuanado, por así decir, y que realmente pues era una campaña muy pobre intelectualmente, ¿no? Pero que reproducía muchísimos prejuicios y miedos y que intentaba alejar a los jóvenes de las drogas, pero que realmente no daba la información correcta. Hoy hemos pasado a campañas como el fentanilo te mata, ¿no? Que como de que a la primera te matas, si te drogas te dañas, cuando si bien es un problema de salud pública, el fentanilo, por supuesto, hay una epidemia en Estados Unidos, es un problema ajeno al de México por ahora, ¿no? También las epidemias se van contagiando, pero en este caso, en México, los últimos datos que hemos encontrado, ha habido 6 muertes por sobredosis de fentanilo, así que realmente no es el mismo problema ni la misma dimensión de lo que está pasando en Estados Unidos, y este tipo de narrativas son muy peligrosas porque causan estigmatización a los usuarios. Afectan también a otro tipo de consumidores que no necesariamente son de fentanilo, ¿no? Y se les trata, digamos, como un problema de salud mental o una estigmatización hacia la delincuencia y que realmente no representan tampoco la realidad ni lo que muchísimos estudios ya académicos nos han mostrado hoy en día.
también nosotros como periodistas y en el mundo polarizado en el que estamos y donde los autoritarismos y las narrativas facilistas, ¿no? Están dominando. Sabemos que la evidencia a veces no es suficiente, ¿no? O sea, a veces aunque haya evidencia no cambia las percepciones. Entonces, la campaña que va a hacer Dromomanos lo que quiere es hacer pensar a la gente, ¿no? Después de 20 años de guerra contra las drogas en México, ¿estamos mejor? Esa sería como una pregunta inicial que tendríamos que ir descubriendo y que la campaña se va a lanzar en 2026 y busca ir pues narrando a través de distintas acciones, desde la búsqueda de personajes que rompen los estigmas de la política de drogas y lo que buscamos específicamente es brindar más información, ¿no? Hacer una narrativa de comunicación mucho más educada, inteligente y también templada, digamos. O sea, no se busca con esta campaña ningún tipo de confrontación con gobierno ni demás, pero sí ofrecerle a la población otro tipo de información y herramientas para que pues puedan tener sus propias conclusiones. En nuestro caso, lo que buscamos es cambiar la percepción pública sobre las drogas en el sentido, no es hacer una apología de las drogas, no es decir que las drogas son buenas ni que hay que consumirlas, eso es un derecho al desarrollo de la libre personalidad de cada quien, pero sí que se entienda que es un tema que necesita un enfoque de salud pública y derechos humanos y desestigmatización del consumo, en lugar de criminalización, violencia, militarización, mano dura y otros problemas que podemos ver en la campaña, ¿no? Y esta campaña la hace Dromolab, la crea Dromolab, pero es en alianza con 12 organizaciones en todo el país que trabajan temas de reducción de daños desde distintos temas, ¿no? Desde el litigio estratégico, eh, desde la información y la pedagogía, desde la reducción de daños con fentanilo y en temas de salud pública directamente, ¿no? Con salas de consumo regulado o administración de naloxona y metadona. Pero lo justo, la campaña lo que busca es que este tema, porque digamos ahorita la narrativa es que hay narco y punto, ¿no? Y que todo es narcotráfico, pero lo que busca un poco esta campaña es sensibilizar, educar y generar presión social para influir en políticas públicas hacia la descriminalización y la regulación. Ahora ya vamos, este es el preámbulo. No sé, Paul, si tú aquí quisieras añadir algo respecto a lo que es la reducción de daños para quien no lo conozca y digamos qué tipo de políticas quisiéramos entre esta coalición, digamos, de organizaciones poder mostrar, ¿no? A través de una campaña de comunicación como esta. Sí, pues solo para quienes no están tan familiarizados con el tema de reducción de daños, pues básicamente, como mencionó Ale, son como estas prácticas que buscan minimizar al máximo los efectos negativos de las sustancias, ¿no? No desde la prohibición y no desde el castigo y no desde el punitivismo, desde justo esta narrativa que nos cuenta Ale como de eh, las drogas son malas y si te drogas ya eres adicto, sino pues desde la información, desde también el entender que las drogas existen en nuestros entornos, en nuestro ambiente y han existido pues a lo largo de la historia, de manera medicinal también y de manera recreativa, y un poco resignificar como nuestras ideas alrededor de las drogas, ¿no? Algunos ejemplos que se mencionaron y que existen son, por ejemplo, lo del análisis de sustancias o testeo, que es este análisis químico para saber qué contienen las sustancias, si están adulteradas o no, las salas de consumo supervisado, que es cuando las personas, sobre todo que usan drogas inyectables, pueden ir a un lugar donde pueden inyectarse de manera segura con jeringas nuevas, con alcohol y con algodón en lugares que puedan ser menos higiénicos. Em, la información en general, el acceso a la información sobre, por ejemplo, qué mezclas no deben hacerse, cuáles sí, cuáles son las dosis adecuadas y el acceso a naloxona, por ejemplo. Estos son unos ejemplos de las medidas de reducción de daños. Y pues bueno, también bajo el entendido de que la prohibición en realidad genera más daños y muertes que la regulación, por ejemplo, y que la falta de información o de acceso a estos servicios, pues sí, generan más daños.
Perfecto, muchas gracias. Sé que hay gente, o sea, esta explicación le pedí un poco a Paul que participara porque algo que hemos descubierto con todo el research para hacer esta campaña es que si bien la gente que trabajamos en temas de drogas sabemos lo que es la reducción de daños, la población en general no tiene idea, ¿no? Es como un tema bastante raro, ¿no? Es un término que no suena y que es algo que queremos plantear. Justo el nombre de Regúlate. Lo que busca es mostrar que las drogas están ahí, ¿no? Pero que se puede reducir el daño por ellas, que existe el consumo responsable, que existe el derecho también a consumirlas, ¿no? Pero que es algo por supuesto que son sustancias de riesgo y que por tanto tiene que haber las políticas adecuadas alrededor de ellas como hay con las medicinas o drogas legales, ¿no? Entonces, Regúlate, el nombre de Regúlate es un poco un llamado tanto personal como al país para buscar esta regulación, para buscar un punto medio, una especie de wellness y de tranquilidad, ¿no? Y de entendimiento de que las sustancias son parte de nuestra vida y que no, el problema no son las sustancias, sino las políticas alrededor de ella. Vi que hay gente de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, nosotros hicimos, les voy a compartir el link en el chat, pero hicimos una campaña previa, que es la que da pie a esto, en Colombia hace un par de años, que se llamó La Mata No Mata. En Colombia, durante los noventas, así como les contaba del Vive sin Drogas, en Colombia existió una campaña con el gobierno de Álvaro Uribe que se llamó La Mata que Mata, refiriéndose a la hoja de coca. Y eso se creó también, se quedó en el estigma colectivo de que la hoja de coca es la culpable de la violencia y del conflicto armado y de los grupos criminales y demás. Nosotros en ese momento nos asociamos con Metódica, que es una organización que también trabaja en la reducción de daños y el cambio de política de drogas en Colombia. Ellos en ese momento querían empujar la conversación pública porque estaba votándose en el Congreso la posible legalización del cannabis. Entonces replanteamos esta idea de la mata no mata no, la mata que mata por la mata no mata. Y funciona muy bien, se hizo un jingle, se hizo una campaña alrededor, incluso hubo congresistas que salieron del closet psicoactivo, como se dice en estos mundos de reducción de daños, y dijeron como, hablaron de, soy congresista, ¿no? Estoy en la Cámara de Diputados y tengo un consumo responsable y me gusta la marihuana y no, y he llegado lejos en mi vida, digamos, como esta idea que les ponía antes de que el marihuano es un cholo, un vagabundo, demás, ya no es real, ¿no? Entonces, pues Regúlate sigue el mismo espíritu de la mata no mata. Y pensando mucho y llamando a la población a tomar el control de la historia que nos han contado de la prohibición y de la historia personal propia, ¿no? Y pensar en que buscamos un México con menos daño. La campaña se va a dividir en cuatro ejes, aquí ya voy al grano, digamos, para que tengamos tiempo para el cuestionario. La campaña se va a dividir en cuatro ejes, que el primero es cannabis y regulación, partiendo de este statement. Como ven, también hace un llamado de imagen a la campaña que les mostraba antes del fentanilo te mata. Aquí quiere hacer una sugerencia, ¿no? No una confrontación, pero una sugerencia de que hay otra narrativa. Un país sin droga, la verdad es que no es posible. Veamos al militar entre un montón y montón de marihuana y esta es la realidad en todo el país, ¿no? Ya sea marihuana, ya sean drogas químicas, ya sea amapola, que bueno, que está en decadencia, pero digamos, siempre habrá, digamos, una sustancia. Pero eso no, eso es imposible desde la historia de las drogas, desde Noé hasta hoy, Noé de la Biblia, ¿no? Pero lo que sí es posible es un país con menos daño. Y digamos, hay comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay cultivadoras, ¿no? Que tienen un uso ancestral con la planta y que pueden pertenecer a un mercado regulado y ser tratadas de otra manera. De hecho, en Oaxaca ya hay comunidades que tienen permisos de cultivo, pero que por las políticas de drogas alrededor, la prohibición y el crimen, pues son tanto asediadas por el narco, que las obliga a cultivar para ellos, o son criminalizadas por el Estado como narcotraficantes. Entonces es un tema muy delicado y aquí el llamado no es obviamente al consumidor, sino al México regulate. O sea, construye un México con menos daño, ¿no? Este es el punto. Ahí también recordar, para quien no lo sepa, en México el cannabis debería de ser legal ya. Hace
4 años, me parece, se anuló la ley, los artículos de la ley de salud que prohibían el consumo de marihuana y el cultivo y demás, tomando en cuenta que violaba los derechos de las personas, que esa prohibición violaba los derechos de las personas y se hizo un movimiento. Primero aquí empezó con Grace, que fue por cannabis medicinal, donde se mostraron el caso de la niña Grace, donde se mostraron los efectos medicinales y efectivos para la salud que tiene el cannabis en casos de enfermedades como la epilepsia. Eso logró primero que fuera legal el consumo de cannabis con uso medicinal. Y después se hizo un litigio estratégico que hoy en día, digamos, es una forma de poner presión judicial también a leyes y políticas, digamos, que hacen daño a la ciudadanía. Y hubo varios ciudadanos que se ampararon. Es una figura muy específica de México el amparo, pero cuando tú consideras que una ley viola tus derechos, puedes ampararte contra ella. Se ampararon 5 personas, se creó jurisprudencia y eso obligó a que se anulara la ley, los artículos de la ley de salud. Paul, si ves que me equivoco en algo, me corriges, que tú lo dominas mucho más. Pero digamos, ya tendríamos que tener una ley que ampare a los consumidores, que decida cómo es el cultivo, cómo es o sea, todo el proceso alrededor del consumo de la producción, distribución y consumo de cannabis regulada. Eso no existe, está en un limbo legal y de momento no hay una voluntad política para eso. Esto a pesar de que en Estados Unidos ya hay más de la mitad de los estados tienen uso recreativo de la planta, casi todos tienen medicinal, todavía no hay una ley federal que esto obedece justo a otro tipo de intereses y que también eso frenan los intereses en México, pero realmente ya sería hora de que lo tuviéramos, ¿no? Entonces aquí lo que haremos con la campaña es elegir un personaje real que represente este fenómeno, ¿no? El que mencionaba de las cultivadoras, y que quite los estigmas y que compartir su historia y ciertos mensajes ayuden a la población a conectar. Cada eje va a tener un personaje real. Todavía estas personas que ven ahora no lo son. Esto es todavía un borrador de la campaña y de lo que va a ser. Eh, pero va por ahí, ¿no? Entonces, aquí esta es muy directa, digamos, respecto a lo que dice el gobierno, que es realmente el fentanilo te mata, te puede matar. La realidad es que te puede matar, ¿no? O sea, no por tocar fentanilo te vas a morir, no todas las drogas tienen fentanilo, no es un problema que esté sucediendo en México, y en cambio la naloxona puede salvar vidas, y en México es muy difícil conseguir naloxona. Está pasando un absurdo por las políticas prohibicionistas en la frontera, y de hecho el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre este tema porque la naloxona es un medicamento que en casos de sobredosis puede salvar vidas, pero en México se necesita receta médica para tenerla. Entonces, eso implica que las organizaciones que trabajan en reducción de daños y con comunidades que tienen problemas de consumo, o sea, que tienen consumos problemáticos, no tienen acceso a naloxona. Entonces, muchas veces los propios activistas tienen que ir a Estados Unidos, traer naloxona y traerla prácticamente de contrabando a México. O sea, es el absurdo de la prohibición, ¿no? Traer la medicina que salva escondida porque no la puedes tener, mientras estas políticas provocadas por la crisis de opiáceos en Estados Unidos nos están afectando ahora y que también se suma pues todo el tema de las deportaciones y de la crisis de migrantes en la frontera y demás. Entonces, aquí lo que buscamos es este mensaje, ¿no? O sea, el fentanilo te puede matar, sí, es verdad, es un riesgo y hay que entenderlo y hay que saber más sobre fentanilo, porque no lo podemos reducir a un mensaje como el fentanilo te mata y ya, ¿no? Es algo mucho más complejo de lo que parece. Entonces es importante tener información y brindar herramientas a la sociedad para entenderlo más allá de solo asustar y alarmar, que eso es importante. Por supuesto que hay que chequear sustancias, por supuesto que no hay que consumir todo, por supuesto que sí hay un problema en el que en ciertos lugares o ciudades se cortan otras drogas con fentanilo, pero por ejemplo en Ciudad de México, Instituto RIA, que checa sustancias, no ha encontrado un solo caso de fentanilo, ¿no? En México, de hecho, hay otros problemas como metanfetaminas y otras sustancias adulteradas en las drogas, digamos. Pero fentanilo no es que no haya un problema de fentanilo, claro que lo hay, pero no es tan simple. Paul, ¿querías ahí tú decir algo? No, no, nada, todo bien, todo bien. Ok. Eh, bueno, ese sería el segundo eje. Aquí también, pues probablemente sea una de las historias que contaba.
Y, por ejemplo, hay también, este es, digamos, un extremo, ¿no? Pero buscaremos, las cárceles en México están llenas de mujeres, hay más de 2.000 mujeres en situación de cárcel con penas altísimas, ¿no? Por haberles encontrado con una bolsa de marihuana, que a lo mejor sí era para tráfico, pero digamos, las penas por encarcelamiento, el encarcelamiento y las penas por este tipo de delitos son altísimas, a pesar de que los delitos de drogas no tienen ningún tipo de víctima, ¿no? O sea, no hay una víctima real porque simplemente es encontrar la sustancia. No hay una persona afectada como tal, entonces estas penas han afectado un montón de familias y además las mujeres en este caso son la población más vulnerable. Recientemente ayudamos a dos de las organizaciones que están involucradas en la campaña, Elementa y SEA, que también les compartiré ahora el link de esa campaña, porque justo ellas crearon un mecanismo legal para facilitar que las mujeres por delitos de drogas puedan salir mucho más fácil, ¿no? Que es lo mismo que se intentó con la ley de amnistía el sexenio pasado. Y bueno, es un tema que también hay que analizar qué tanto beneficia, digamos, que hayan familias rotas, digamos, por un delito de drogas que es parte de un problema mayor. Y por último, se hace un llamado pues al consumo responsable y al ciudadano, ¿no? Que es como que un mal viaje no cuente tu historia, o que la mala copa no cuente tu historia, ¿no? En México se dice mala copa cuando te pasas y el punto es toma tú el control, regúlate, ¿no? Todos los mensajes y los momentos de la campaña, bueno, esta es un poco la identidad gráfica que queremos mantener. Este es el tipo de información, ¿no? que queremos dar, que se activará en distintos momentos, tanto a nivel digital, si podemos en publicidad exterior, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los estigmas y de evidencia que mencioné originalmente es como que los que consumen drogas son adictos, ¿no? Pero la realidad, según las propias cifras de INEGI o de las encuestas de adicciones, es que solo un 2,7% de la población consumidora de drogas, ni siquiera de la población en general, sino de la gente que ha consumido drogas, tiene un uso problemático, ¿no? O sea, el tema de adicción, que yo sé que todos hemos tenido un familiar que ha tenido consumos problemáticos o abusos, pero digamos, eso ha marcado nuestra forma de pensar sin entender que tal vez esa persona podía tener otro tipo de información, otro tipo de acceso a las drogas. Por ejemplo, las drogas, por supuesto, que tienen que consumirse con una mayoría de edad y hasta más, ¿no? O sea, necesitan una madurez y para poder ser probadas, pero que, digamos, también estas propias políticas han causado consumos problemáticos en lugar de ayudar a entenderlas y a manejarlas como las drogas legales, ¿no? Que están en las farmacias y que también tienen riesgo. Entonces, bueno, este es el tipo de pósters que queremos y de información, son ejemplos apenas, ¿no? Estas son las organizaciones con las que vamos a trabajar. Quiero decirles que las organizaciones de política de drogas en México son realmente de las cosas más interesantes que hay. La forma el planteamiento, los litigios estratégicos, el trabajo de campo, chequeando sustancias, abriendo salas de consumo en la frontera, como en el caso de Berter y de Prevencasa, o de compañeros, ¿no? Son realmente muy admirables, muy valientes y que están entendiendo nuestra realidad de otra manera. Entonces, la campaña también lo que busca es difundir el trabajo de ellas, porque realmente es importantísimo y es hora, digamos, que las narrativas no sean solamente controladas por el Estado, sino que sea la propia sociedad civil las que pueda plantearlas, ¿no? Más o menos la idea de la campaña es plantearla en 2026. Eh, Como ven, tenemos identificados ciertos momentos clave, ¿no? Pues primero el lanzamiento, que sería entre enero y febrero. En marzo, hablar, pues, el tema de descarcelación y las mujeres afectadas por la política de drogas, porque son el eslabón más vulnerable de la cadena de drogas en general. El 420, bueno, recordar, ¿no? Que tenemos una regulación pendiente. También viene el mundial y con el mundial en México viene un turismo canábico y en general un turismo consumidor de drogas, que hay que atender, ¿no? O sea, que el Estado tiene que ver y que tiene que
dar las condiciones de seguridad para ese tipo de consumos y que no los podemos negar y hacer como que no existen. Luego vienen las Navidades, que por supuesto es un momento de festejos y de consumos. Y por último, el 6 de diciembre es el aniversario de la guerra contra las drogas, el día que Calderón decidió declarar la guerra a las organizaciones criminales y todo lo que eso ha traído, ¿no? También en este marco está, justo acaba de pasar el 26 de junio, ¿no? Que también es un día, una efeméride, digamos, que es ahora, ay, recuérdame, Paul, cómo era y cómo es. ¿Cómo es el...? El 26 de junio era como el día contra Ah, el la día, lucha de los ajá, estupefacientes. originalmente es como el día contra el tráfico ilícito de drogas o algo así, pero como que se ha resignificado como apoyo no castigue. El día de apoyo Exacto. no castigue. Hay muchos lemas, ¿no? Dentro de la reducción de daños y muchas campañas que ha habido. En México estuvo una campaña de incidencia muy importante en el auge, en uno de los peores momentos de la guerra contra las drogas, como fue el Regulación por la Paz o Seguridad sin Guerra. También están, pues justo el apoyo no castigue o otras campañas mundiales de harm reduction o el Nice People Take Drugs, ¿no? Intentando mostrar que gente normal y académicos e inteligentes y tal también consumen drogas y que puede haber médicos consumidores de cocaína y no por eso son peores médicos, ¿no? Entonces, justo, pues, y muchos de los que están aquí representan los públicos a los que queremos llegar, ¿no? Tenemos tres tipos de públicos. Por un lado, el ciudadano común y consciente al que le importan estos temas como la seguridad, la salud, las noticias locales. Y pues que no queremos, o sea, es muy difícil cambiar una percepción pública, como bien sabrán, y es muy difícil, digamos, plantear que, sí, digamos que gente que tiene ideas de prohibición muy aferradas los cambie, pero aquí queremos llegar a la gente que duda, a la gente que no entiende, a la gente que no sabe y que dice, quiero saber más, quiero entender y quiero participar, ¿no? O sea, supongo, aún no lo sabemos, pero haremos peticiones en change.org, haremos distintos tipos de activaciones a lo largo del año. Justo también le queremos llegar a los más jóvenes, ¿no? Gente entre 18 y 29 años que cuestionan, que tienen otros intereses, que tienen un tipo de consumos muy diferentes a los que tenemos ya 40, ¿no? Que estamos que también quieren generar visibilidad y conversación, ¿no? Y que pues pueden influir también en la agenda mediática. Y por último, que muchos de los que de aquí somos, pues agentes de cambio, ¿no? Periodistas, académicos, ONGs, pero no solamente que trabajen en temas de drogas, sino que trabajen en feminismo, en temas de territorio, porque todos los temas sociales en México están cruzados por la política de drogas de una u otra forma. Entonces es importante tomar en cuenta eso y ver desde nuestra trinchera qué podemos hacer. Pues prácticamente ya lo que quería mostrarles es el concepto, ¿no? Prevemos este tipo de productos, un comercial, que, tanto, que si logramos meter a televisión, pero igualmente si no, que circule en, en redes sociales. De manera digital, queremos tener una campaña de publicidad exterior también, la del gobierno, ahorita la han visto por todos lados, quienes viven en México. Queremos tener un consultorio, también tuvimos un antecedente desde Dromolab, hicimos antes uno con el doctor Pablo Zuleta, que se llamaba el consultorio del doctor Zuleta. Ahora queremos hacer la hora del coco en TikTok con Jorge Javier Romero, que es un académico del CIDE, experto en política de drogas, para que vaya hablando de estos temas y conectando con esa audiencia más joven, ¿no? Y explicando qué significa todas estas cosas de las que vamos a hablar a lo largo de la campaña y el trabajo de las organizaciones. Queremos hacer tal vez un corrido, ¿no? O sea, así como con toda la prohibición que han generado también los prohibidos, los corridos. Intentar resignificar también la música a través de eso, tal vez reactivar un podcast que teníamos con Instituto RIA, hablando de esto, ¿no? Hablando ya desde este punto de partida de hay un mundo con drogas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Columnas en medios de comunicación y finalmente en algún momento se hará un llamado a
todo tipo de población a salir del closet psicoactivo, ¿no? Lo que les comentaba un poco en Colombia, soy congresista y consumo marihuana, soy médico y consumo cocaína, soy académico, o sea, no sé, uno de los académicos más brillantes que existe en el tema de reducción de daños, Carl Hart, es consumidor de heroína, ¿no? Y es brillante, digamos. Entonces, este tipo de personajes queremos que salgan más a la luz y que expliquen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la idea de campaña. Ahora les voy a presentar el cuestionario. Les ponía para quienes se sumaron más tarde, tienen, se los vuelvo a poner, tienen un formulario en el chat y digamos, como para no alargarnos demasiado, les voy a plantear las preguntas y les pediría que las vayan llenando en el formulario y si quieren, dejamos unos 10 minutos al final, se las voy a ir planteando y si alguien quiere decir algo, escuchamos y abrimos micrófonos. Igualmente nos pueden escribir a contacto@dromómanos para cualquier duda, idea, alianza, lo que quieran participar, ¿no? Pero de momento, y para que los llamamos y los convocamos a este focus group, es para saber qué piensan. Si creen que esta campaña puede funcionar, ¿no? Si creen que el approach es equivocado, si les da miedo los mensajes que reproduce, si al revés los hace reflexionar, o sea, queremos de momento, esta campaña es solo un ensayo, este focus group es confidencial y de momento no es que ya vaya a salir así, tenemos todavía 6 meses de planificación y queremos ajustar los mensajes para que sean recibidos de la mejor manera, ¿no? O sea, para que realmente puedan tener un impacto real en la sociedad y que no sea solo una campaña que pase desapercibida como hacen muchos. Entonces, si pueden ir abriendo ya sea en su celular o en la propia computadora, van a ver el formulario, así como lo hicieron en el formulario de registro, y vamos a hacer una encuesta más interactiva, pero nos dio miedo que fallaran las herramientas tecnológicas. Nosotros somos bastante, al menos yo, bastante análoga, entonces nos fuimos por lo básico, un Forms. Y bueno, aquí hay varias preguntas desde que van desde su percepción y sus ideas sobre drogas y después lo que piensan de la campaña, ¿no? Entonces, pues la primera es, ¿qué crees que lleva una persona a consumir drogas? Ahí pongan, es una pregunta abierta, pongan lo que ustedes consideren. Eh, la segunda pregunta sería, ¿qué opinas sobre el tiempo que debería de pasar en prisión las personas por delitos relacionados con la posesión de pequeñas cantidades para uso personal? Y ahí lo pusimos para uso personal, pero en realidad puede ser también, aunque sea para distribución, digamos. O sea, ¿ustedes creen que alguien que traía 1 kilo de cocaína merece estar 20 años en la cárcel? ¿No? O sea, porque las penas van de 15 a 25 años más o menos. Entonces, bueno, es un tema muy complejo y que obviamente se irá educando a lo largo de la campaña, pero bueno. La principal, ¿no? Que es un poco, ¿qué piensas de las drogas? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué representan? ¿Qué son en nuestra sociedad, digamos? Porque mucha gente piensa que son las culpables de todos los problemas, ¿no? Es válido, digamos, todo aquí es válido, cualquier respuesta es válida, solo les pido que elaboren lo más que consideren o como quieran plantearlo, porque estas respuestas van a ser indispensables. Em, También aquí, esta es de opción múltiple, ¿no? Como, ¿cuáles son las principales causas del narcotráfico en México, en tu opinión? Eh, Obviamente es una historia muy compleja que empieza desde el siglo XX, desde principios del siglo XX y que ha pasado desde momentos en que las drogas eran legales en México a prohibiciones que también adoptamos por presiones internacionales, pero bueno, es importante saber lo que pensamos hoy en día de esto. Sobre todo, por ejemplo, hay ya gente que nació en la guerra, o sea, adultos de 20 años hoy que nacieron en un país en guerra contra el narcotráfico. Entonces, esas percepciones son muy distintas de los que vivimos un país previo a eso también. Eh, Después sería, ¿cómo describirías a las personas, a la mayoría de las personas que consumen drogas en México? Es un poquito larga la encuesta, pero de verdad que también hay mucha opción múltiple para facilitar, como esta, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación? El consumo de drogas es principalmente una cuestión de falta de voluntad o carácter. Es como un poco los estigmas que les mostraba al inicio. Y ya entrando aquí a la campaña per se, pues queremos saber, por ejemplo, hemos presentado ya la campaña con organizaciones expertas, aliados, colaboradores.
Y ha habido, digamos, distintas opiniones sobre el nombre. Nos interesa saber a ustedes qué les parece, ¿no? Como esta afirmación, regúlate, un mundo sin drogas no es posible, pero un México con menos daño, sí. Esta es una. O, por ejemplo, al escuchar que la campaña plantea que la historia de la prohibición, que explicaba inicialmente, tal vez habrá que especificarlo más para el público en general, pero que solo nos ha traído daño, cuál es la reacción que eso les genera, ¿no? O sea, puede ser algo, o sea, puede ser, me parece razonable, me parece una estupidez, me parece, no sé, cada quien puede ir ahí haciendo su planteamiento. También saber qué les parece la propuesta de la campaña, ¿no? De pasar de la criminalización y el estigma hacia la reducción de daños y el respeto a los derechos humanos en el abordaje de drogas. Eh, Porque a mí la percepción que me da, digamos, del research que hemos hecho antes es que mucha gente no sabe que hay otra alternativa, ¿no? O sea, no, piensan que la única forma es abstinencia, prohibición, militares, seguridad, cárcel, y no necesariamente, ¿no? ¿Qué opinan de la campaña Regúlate? Un país sin drogas no es posible. Bueno, esa ya estaba, perdón, está repetida. Considerando en general, ¿no? El mensaje de la campaña El Regúlate. ¿Qué crees que debería de priorizar el abordaje del tema de las drogas en México? También es como, ¿qué les parece el nombre de Regúlate? ¿No? ¿Cómo creen que suena? Y aquí ya nos vamos a más preguntas de opción múltiple, ¿no? Como si les parece otra vez, ¿no? Un buen punto de partida para la conversación, que un país sin drogas no es posible, pero un México con menos daño sí. También saber si creen que la campaña alienta a reflexionar sobre las consecuencias negativas de las actuales políticas de drogas o no. Eh, También si les parece o no importante que la campaña busque reducir el estigma hacia las personas que usan drogas. Eh, Aquí son afirmaciones que ustedes tienen que decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo están, ¿no? Pero sí, la campaña Regúlate podría motivar a la sociedad a buscar soluciones más efectivas a la política de drogas, o si creen que no podría tener ningún tipo de efecto. Eh, ¿Qué les parece? Si el mensaje toma el control de la historia, ¿es o no un mensaje motivador? Eh, También, ¿no? El tema del mensaje de la historia que nos han contado solo ha traído daño. ¿Qué sentimientos te genera la idea de abordar el tema de las drogas desde la perspectiva de salud pública y no de seguridad? Que es muy pocos países lo han intentado, ¿no? Portugal tiene buenas políticas al respecto, Suiza, Uruguay, por supuesto, pero bueno, es importante saber si esta perspectiva de salud podría aplicarse en México, si creen que la campaña podría generar conversaciones importantes sobre seguridad en relación con las drogas. eh, ¿Qué les parece como hashtag, ¿no? El regúlate, si invita a a la reflexión o si es una imposición, porque algún comentario fue como, no, es que suena impositivo, suena como yo say no. Entonces queremos saber opiniones al respecto para también evaluar si es el nombre correcto. ¿Qué otras, no sé, palabras o frases les pueden venir a la cabeza con esta idea que queremos plasmar? Eh, lo mismo, ¿no? Si más allá de políticas también federales o demás, si esto podría impactar en la forma en que se abordan las drogas en las comunidades, ¿no? O sea, en las utopías, en distintos lugares, centros comunitarios, barrios, ¿no? Donde podrían plantearse también otros abordajes. ¿Qué te gustaría que la campaña Regúlate pudiera lograr a largo plazo en México, ¿no? Creo que esta es una pregunta importante para saber cómo un usuario, un receptor que va caminando por la calle y ve este tipo de mensaje, ¿qué siente, ¿no? Si hay algún tipo de reserva o duda, ¿no? O sea, también queremos escuchar si no les gusta nada, por favor, queremos saberlo y queremos entender el por qué. Y, ay, se me trabó esto, perdón. Y me parece que ya estamos, ya son todas las preguntas que hay. Voy a agregar también, pueden en las preguntas abiertas dejar todos los comentarios que quieran. Y bueno, nos quedan unos minutitos, no sé si alguien quiera
agarrar el micrófono y decirnos pues qué piensan en general sobre esta propuesta. Como les digo, es todavía un ensayo, es solo una idea, no estamos, nada está en piedra, entonces estamos todavía en momento de escuchar y replantear y poder hacer una campaña asertiva que contribuya a mejores políticas de drogas, justo con un enfoque de salud y de derechos humanos. Entonces, adelante si alguien quiere levantar la mano. Bien, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación. Soy Pablo Esquinca Ávila, transmito desde el estado de Chiapas, en México. Ya tuve oportunidad de revisar todo el cuestionario. Me parece muy importante este eslogan de la historia que nos han contado, nos ha hecho daño, ¿no? Dañina la manera en la que nos han contado la historia, ¿no? Va un poco en la línea, me parece disruptiva en ese sentido, va en la línea de esta afirmación que causó polémica en su momento, sigue haciéndolo para quien se acerca a ese libro, este título de Osvaldo Zavala, Los cárteles no existen, ¿no? Creo que justo busca un poco romper con este discurso, esta construcción que hace referencia a las drogas y por ende a las personas consumidoras como generadoras de violencia y como el germen de muchos de los conflictos en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me parece interesante que en un primer momento se plantee este daño ocasionado por esta construcción discursiva prohibicionista y por otra tomar el control de lo que se dice, porque es un poco también desde la perspectiva del consumidor el secuestro que se vive a través del consumo de la sustancia, ¿no? Es un poco como la oportunidad para la persona que afronta un problema de consumo problemático de tomar el control de su historia, poder de alguna manera volver a hilar este discurso. Y en segundo lugar, sí veo cierto riesgo, como ustedes compartían en la etiqueta, pero al mismo tiempo veo también un área de oportunidad muy importante, riesgo en cuanto a que, como en su momento se lo señalaron, puede dar una imagen incluso directiva, pero al mismo tiempo me parece que pone el énfasis en el individuo, ¿no? Más allá del discurso justo prohibicionista del consumo, me parece que el regúlate habla sobre el individuo y el derecho a decidir. Y en ese sentido creo que ahí hay un área de oportunidad siempre y cuando la información que se brinde en torno a este lado de la etiqueta, digamos, tiene una parte un poquito como directiva, que ya les habían observado, pero al mismo tiempo creo que tiene mucha oportunidad en cuanto al individuo y a su capacidad de decidir sobre la historia que quiere contar. Y por último, yo coloqué como una de las frases quizás me parecerían como alineadas a esta campaña, tú también puedes contar esta historia. Es un poco lo que decía hace un momento, dejar esta estrategia discursiva que ha puesto a las drogas en el centro de la violencia en nuestro país y en muchos países de América Latina, lo vimos en el libro de Narcoamérica, por ejemplo, y centrarnos en lo relevante de escuchar a los consumidores, ¿no? Entonces creo que si logramos que la campaña se centre, como ustedes también hablaban un poco de salir del closet, me parece también excelente, creo que puede tener mucho éxito. Sí, rapidito. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario. Y sí, No sé completamente si también sabemos que hay un riesgo, ¿no? O sea, que el simple hecho de hacer una campaña sobre drogas ya es polémico, aunque intentemos tener un tono templado y no confrontativo y de brindar información y de dar evidencia, pero sabemos que hay riesgos, entonces también queremos ir midiendo, ¿no? Antes de nada, cómo se pueden manejar. Bobby, ¿levantaste la mano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me parece muy importante sobre destacar el 8M, igual como una fecha importante, ya que, claro, estas políticas son mucho más con mano dura hacia las mujeres,
pero me hace preguntar, ¿y las disidencias? Igual la lucha del, eh, digamos, por los derechos de las personas que consumen sustancias, y la lucha de los derechos de la comunidad, han ido un poquito de la mano, han sido como aliadas en ciertas partes, han ido de la mano más que nada, una con la otra. Entonces, también se me hace muy importante como, reflejar también como de cuál es el papel de las disidencias, o cuál, más bien, cuál ha sido el papel de las disidencias, y pues también como, ajá, al hacer, connotación en eso. Ah, Sí, totalmente, Bobby. También ahí quiero avisar que, digamos, todos estos ejes o los momentos todavía falta mucho, ¿no? O sea, para tener justo ya las acciones concretas, los tal, esto es todavía apenas una panorámica, pero por supuesto que queremos incluir todas las voces y grupos de vulnerables, ¿no? También afectados por estas políticas y que puedan compartir experiencias y queremos generar una conversación pública. O sea, el objetivo de la campaña no es la legalización de las drogas, ¿no? O sea, no es que todo el mundo consuma drogas, el objetivo de la campaña es que se hable del tema y entenderlo mejor. O sea, dudar de las narrativas oficiales y ver qué podemos hacer con eso. Y que eso les sirva a las organizaciones que están en campo, ¿no? Rafael, Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Súper, no, sí, nada más quería Sí, contar sí. algo que me parece como importante. Creo que también hay que incluir una perspectiva como de, digamos, de clase en este tipo de temas, porque también creo que mucho del consumo responsable viene de gente que tiene, digamos, cierto privilegio, ¿no? O sea, que tiene acceso a la educación, tiene acceso a más información sobre el tema, puede tener una perspectiva muy diferente sobre el consumo responsable que una persona que, digamos, nace en un entorno donde, digamos, padres adictos, hermanos adictos, y que el consumo siempre está ligado con una cuestión como de, em, o sea, esta es la forma en la que se consume cocaína, ¿no? O sea, desarrollando una adicción, metiéndote en el narco, metiéndote en problemas, etcétera. Y creo que justo el enfoque tiene que ser como, o bueno, desde mi punto de vista, que también la información debería de bajarse, digamos, a todo el mundo, que sea como entendible y que pues la gente tenga oportunidad de, pues justo replantearse por qué está consumiendo, qué lo está llevando a consumir, ¿no? Analizar si tu consumo es responsable. Y pues nada, como que de ahí en fuera creo que está muy bien la campaña y pues nada, es un gusto que nos puedan compartir esta información y ya estamos trabajando en llenar la encuesta para pues también darles ahí un poquito más de cómo nos sentimos, ¿no? muchísimas gracias, Rafael. No, pues nada. Definitivamente será un reto ver cómo comunicarlo, ¿no? Con justo teniendo públicos tan diferentes, ¿no? Desde jóvenes que tienen una forma de pensar, ciudadanos que les interesan los derechos humanos, pero que no están alineados con la política de drogas, ¿no? Que no saben la política de drogas cruza todos estos ejes. Y luego los agentes que tal vez están grupos más especializados que sí saben. Entonces sí va a ser un reto hablarle a todos esos públicos. Como ven, es una campaña compleja, es de un año, tendrá distintos momentos, va a crear polémica, va a tener problemas, va a tener buenas aceptaciones, pero de eso se trata, ¿no? De que se esté hablando y de que dudemos y de que pensemos. Michelle Escamilla. Bueno, yo trabajo mucho con población adolescente y sí veo muy problemático un poco esta campaña en cómo la recibirían los adolescentes. Justo estuve trabajando con el Instituto RIA, creo que es una perspectiva como muy novedosa, precisamente la adolescencia, todo el mundo probó por lo menos el alcohol en la adolescencia, pero sí creo que siendo menor de edad, pues desde que no tienes desarrollado el lóbulo prefrontal, pues hay situaciones que la toma de decisiones pues es compleja, ¿no? Creo que esta campaña funciona muy bien como para jóvenes y adultos, población como más adulta, pero no sé cómo lo recibiría un adolescente, obviamente no pensando en la prohibición, porque eso claramente no funciona, pero que tanto como se podría malinterpretar como una invitación y no como algo de reducción de riesgos o de prevención. Sobre todo con Totalmente. población adolescente. Creo que con población adulta funciona súper bien,
y jóvenes, pero no sé qué tanto con menores de edad y adolescentes, sí, más chiquitos, Sí, Sí, chiquitas. creo que tenemos que ser sí. muy cuidadosos justo en que no se entienda como una apología de las drogas y justo en el caso de jóvenes Sí, lo que acabas de decir, ¿no? Avisar de los riesgos, de que tu cerebro todavía no está desarrollado del todo, ¿no? De que puede haber muchísimos problemas detonados por eso y que gran parte de los usos problemáticos, el tío, ¿no? Que acabó en una granja, todo este tipo de cosas, tienen que ver con consumos en la adolescencia, ¿no? Que no fueron tratados de una manera correcta. Entonces, por supuesto que vamos a ver cómo matizar el mensaje específico para que para esta población sea un tema más de información y de cuidado, más que de consumo responsable, ¿no? Eh, Jonathan y Daniela, y con eso vamos a cerrar por hoy. Y les pido por favor también que dejen sus comentarios en la encuesta. Nos va a servir muchísimo para poderlos analizar y entonces poder procesar mejor la información. Jonathan. Un poco en línea con lo que comentaba Michelle, me parece que las poblaciones más jóvenes son cada vez más prohibicionistas. O sea, yo he tenido la experiencia con jóvenes en universidades tanto públicas como privadas y la verdad creo que no sé si es porque son producto ya de la guerra contra el narco y les tocó prácticamente vivir las atrocidades de esta que sean más prohibicionistas, pero sí coincido con Michelle que no solo en adolescentes, sino también en ciertos grupos de jóvenes puede ser complicada la, la campaña. Y también creo que pero sí es importante sumarlos a la conversación, sobre todo porque el gobierno federal está elaborando guías, ¿no? Que están siendo circuladas en las primarias y secundarias. Y si bien están un poco mejor elaboradas y con cierta evidencia científica, pues siguen generando ciertos mensajes de estigmatización hacia las drogas y hacia las personas usuarias, ¿no? Entonces creo que sí habría que crear esos mensajes muy sencillos para estos grupos y sobre todo para que no se vea como una apología hacia las drogas. Y Total. también, o sea, creo que ustedes ya lo tienen súper planeado, pero también el reto de usar estas palabras, drogas, marihuana, cocaína, en redes sociales. O sea, ya ha pasado, las colegas de Instituto Ria no nos dejarán mentir que les banean a veces las cuentas o tienen que Y a tener cuentas nosotros de también. respaldo. Entonces, creo que es el reto, ¿no? También en cómo comunicar sin que esto genere como otro tipo de problemas como más operativos, ¿no? De la campaña. Y felicidades. Muchas gracias. Sí, sí, completamente tenemos que analizar qué mensajes está dando el gobierno a esta población, o sea, justo en estas guías, ¿no? Estos manuales, que no necesariamente representan la evidencia correcta. Entonces sí, va a ser muy importante analizarlos y ver cómo hacer un contramensaje. Insisto, la campaña no quiere ser confrontativa, solo quiere brindar información más fiable, ¿no? Y como no reducir estigmas y afirmaciones simples. Y eso va a ser muy importante, pero me gusta mucho que hagan hincapié en que para la población joven hay que tener especial cuidado y planear muy bien los mensajes y cómo vamos a manejarlos en la vida digital, que por supuesto es donde más va a vivir la campaña, ¿no? Daniela, por último. Hola, buenas tardes. Primero, estoy muy agradecida con quien me invitó. Yo trabajo en el ámbito de la educación en el Estado de México, en el oriente, cerquita de Iztapalapa. Entonces, el hablar de drogas, pues son drogas completamente diferentes de las que se hablan aquí, ¿no? No es ni cocaína, ni heroína, ni marihuana. Generalmente son drogas de más fácil acceso para cualquiera. Escuchando y uniendo puntos entre todo lo que se ha dicho, ¿no? Me llama mucho la atención y me agrada mucho la campaña. Sin embargo, sí el tener cuidado. Yo trabajo con niños y este asunto de las guías que se están trabajando en las secundarias y la estigmatización del uso y el consumo de este tipo de sustancias, sí considero que debería de ser un lenguaje más amplio y apto para todo el tipo de clases sociales y para muchos niveles de edades, ¿no? Para muchas edades. Y
pues me agrada, me da un poco de miedo el lenguaje, ¿no? Porque también trabajando aquí y todas las campañas que se nos han mandado últimamente, cada mes a trabajar en los consejos técnicos escolares, pues son y no consumas, y no la pruebes, y si la pruebes te mueres. Y entonces también vamos creciendo o construyendo más bien un criterio quienes estamos dentro de este ámbito hacia lo mismo, si no somos consumidores o si no hemos estado cerca de alguien que lo sea, que lo consuma conscientemente sin llegar a los consumos nocivos, ¿no? Entonces, me agrada, es algo muy novedoso dentro de este lado y en el ámbito de la educación en el que yo me desarrollo, que es con niños y adolescentes, pero pues todo el éxito y ojalá y jale como esperan que funcione. Muchas gracias, Daniela. Si Sí, me sin duda. permiten, si me permiten Sí, un poco Álvaro, aportar, no sé por qué no pude levantar la mano no te electrónicamente, preocupes. pero bueno, he estado muy paciente y creo que ha servido para un poco rápidamente pensar, ¿no? Desde el Ecuador nosotros, obviamente sí hay que diferenciar el tipo de población objetivo, como ya lo han dicho, incluida esta última participación de Daniela, porque si mal bien no recuerdo, obviamente una de las intenciones que se tiene en esta campaña ya en México de dromómanos en el tema este es incidir en el cambio de percepción que tiene la población, por un lado. Si es que es así, obviamente sí hay que reconsiderar el tema que también se dijo que se pretendería hacer en el tema de reducción de daños. Y en esa línea, reducción de daños va ya no para la población en general, hablando de percepción, sino reducción de daños va, obviamente lo sabemos, para un tipo específico de población que ya tiene un consumo sostenido de sustancias, sean estas legales o ilegales. En esa línea, eso por un lado. Y sí, estoy de acuerdo en el otro tema de que sí, si se quiere dirigir a los jóvenes, por ejemplo, obviamente los menores de 18 años, como ya lo aportaban, imposible que nosotros digamos es tu derecho de consumir drogas, porque finalmente están en un proceso de formación. Y ahí sí me gustaría, a propósito, yo he trabajado en el tema durante mucho tiempo acá en el Ecuador, en la entidad rectora de la política de drogas, y en esa línea esta campaña debería alinearse, por ejemplo, lo que piensa el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Salud. Y en ese espacio sí ir viendo, definiendo qué es lo que se quiere. Y en ese espacio también de la libertad, por ejemplo, yo sigo mucho lo que pasa a nivel de no solamente el Ecuador, mi país de trabajo, sino también lo que pasa con las experiencias de Uruguay, por ejemplo. Se mencionó Uruguay, pero Uruguay para trabajar en el tema del tema del uso de la marihuana, permitir el uso, necesariamente ellos parten del proceso de formación de programas de prevención desde la primaria y no necesariamente, ahí sí concuerdo, de hablar de drogas, sí hablar de cómo hay que, por ejemplo, enfrentar la presión de grupo, sí hay como la decisión responsable, la comunicación asertiva, el fomento del deporte, es decir, factores que de una u otra forma están presentes en la vida de los individuos y hacen o no que ocupe su tiempo libre. Hay muchas cosas, por eso es que yo ponía en el chat interno del grupo focal que se discuta eso más, porque libre de lo Claro. que se ha expresado acá muy rápido, como líneas generales de la propuesta que tiene Dromómanos para México, sí, pero un poco ir afinando estas cuestiones que van saliendo y que es necesario para posiblemente que resulte bastante buena la intención que tiene Dromómanos allá en México, pues en esa línea de aportes. Sí, Gracias. completamente, Álvaro, y muchas gracias desde tu visión, por tu visión desde Ecuador. También, obviamente, es que si esto funciona, esta campaña se puede extender, ¿no? De otra manera en otros países y tropicalizando, digamos, a los problemas y necesidades de cada uno, como pasó con la Mata No Mata, que les voy a dejar el link en el chat para quien quiera verlo. Pero sí, esta es la idea y todos los comentarios que nos han dado nos aportan un montón. Les recuerdo que si puedan
por favor también ponerlos en en el cuestionario. No dudo que más adelante con la campaña más afinada volveremos a hacer otro focus group, ¿no? Como para ya con mensajes más específicos, con los personajes reales, etcétera, con los productos que se van a hacer. Y bueno, pues les agradecemos mucho su apoyo, muchísimo su opinión y pues los mantendremos al tanto de lo que vaya sucediendo con Regulate. Gracias. Hasta luego.